Conocido hace mucho tiempo en su trabajo en los medios informativos, como no, particularmente en la prensa, muy centrado en la prensa, aunque también la radio lo ha reclamado últimamente. Alfonso, tu actividad ha sido básicamente la prensa en muchísimo tiempo, ¿no es así? Sí, yo lo que más hago es escribir, o sea, libros y sobre todo prensa escrita, periódicos. En estos momentos una tarea como la de la dirección adjunta de un diario como El Mundo, ¿qué tiempo ocupa? Pues yo creo que la propia palabra dice lo que es decir, yo soy director adjunto, que es como no ser nada, soy director adjunto, no es verdad, para tener un despacho y aparcamiento para el coche, pero en realidad el poder le corresponde al director en un periódico y a los jefes de sección. En mi caso yo creo que es más un título honorífico y la forma de justificar frente al comité de empresa el sueldo que otra cosa. Los periodistas hacen las noticias, pero a veces las noticias o los sucesos no hacen también o hacen nombres de periodistas. Ambas cosas. Yo creo que nosotros los periodistas modificamos la realidad, es decir, que creamos una realidad. Todos los medios de comunicación en conjunto modificamos la realidad y decidimos qué es importante y qué no lo es, quién es importante y quién no lo es, quién es popular y quién no lo es. Pero también es cierto que hay veces que una noticia hace a un periodista. Una buena parte de tu carrera, o al menos una que ha sido bastante difundida a todos los niveles, ha sido el periodismo de un trabajo directo. El periodismo, la corresponsalía de guerra, o ¿cómo te gusta llamar a ese tipo de trabajo? Hombre, si yo tuviera que llamarlo, llamaría corresponsalía de guerra porque es lo que suena más mítico, más bonito y más cinematográfico. Pero también hay que decir que bajo ese nombre se esconden muchas horas de espera, mucha más batalla con la telefonista, mucha más batalla, es verdad, con los aviones y los aeropuertos que batallas reales en otros frentes de combate. Te ha tocado estar presente en varios de los conflictos más importantes que ha habido en el mundo en los últimos años, ¿no es así? Sí. ¿Qué es lo que de esta década o de estos 15 años anteriores subrayarías como conflictos realmente graves? Bueno, desde mi punto de vista, que es el único del que puedo juzgar, yo guardo un gran cariño a lo que ocurrió en Nicaragua en el 79, que es cuando los sandinistas ganan, hacen su revolución y toman el poder, porque fue cuando yo salté un poquito a la fama, salté de un camión en el que me llevaban preso y salté un poquito a la fama y cambié un poco mi estatus como periodista. El hecho que para mí ha sido más importante, con enorme diferencia, fue la Guerra del Golfo, porque fui el único periodista de un medio escrito occidental que se quedó en Bagdad toda la guerra, y el hecho más traumático, más terrible, que más me ha tocado dentro es la guerra en Yugoslavia, que sigue ahí y que yo creo que es lo más espantoso que yo nunca he visto, que nunca en Europa volveríamos a ver una limpieza étnica, que lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial era una especie de enajenación mental transitoria de los alemanes y otros pueblos, que eso no era posible entre blancos, cristianos y cultos. Y sin embargo, ahora estoy viendo, para mi desgracia y la de la humanidad, que es posible. Por cierto, volvamos a lo de corresponsal de guerra. ¿Qué es lo que necesita en su bagaje de cosas un corresponsal de guerra de forma inexcusable? ¿Qué tiene que llevar uno a la guerra cuando es periodista? Yo primero quiero decir que no me gusta mitificar lo de la profesión, porque me pagan por hacer algo que me encanta hacer, me pagan muy bien por hacer algo que me encanta hacer, y a veces, más en serio que en broma, digo que son unas vacaciones permanentes que alguien te financia, porque la oportunidad de visitar países, lugares, conocer gente es única. Lo que hay que llevar, creo que muy pocas cosas, hay que llevar muy poquito equipaje, hay que llevar una radio de onda corta para saber lo que ocurre en el mundo y poco más, un ordenador y material para transmitir, nada más, muy pocas cosas. Por cierto, las guerras se cuentan casi siempre desde los lugares donde la gente mata o se muere, pero ¿se ha contado alguna vez una guerra desde donde están los que dan las órdenes de matar o de morir? Pues probablemente, yo creo que en la Guerra del Golfo, yo estaba en Bagdad, estábamos Peter Arne de la CNN y yo, y solo veíamos una pequeña parte de lo que era el conflicto, que había gente en Washington o cerca del Pentágono que tenía información directa y que sabía perfectamente lo que ocurría mucho mejor que nosotros. Quizás no sabía lo que ocurría en los mercados, o quién moría en un búnker, o cuál era el ambiente de la calle, pero sí sabía quiénes daban las órdenes. Y las guerras no se cuentan desde donde se muere. Si nosotros fuésemos a primera línea, nosotros moriríamos, y el porcentaje de periodistas que muere es relativamente pequeño, tampoco se puede magnificar. Las guerras se suelen contar desde los hospitales, desde la segunda línea, casi nunca desde la primera. ¿Permite la corresponsalía de guerra hacer buena literatura? Sí, yo creo que es un género formidable, puedes escribir como quieras, y el que no escribe bien en esas circunstancias es porque no vale. Es mucho más fácil hacer una buena crónica, por espantoso que suene, en Bagdad
o en Sarajevo, después de que ha caído una granada en mitad del mercado y hay cuerpos despedazados y madres que buscan a sus hijos y todo ese horror, es mucho más fácil hacer una gran crónica literaria con impacto que llega al público. Es más fácil contar la tragedia de una mujer que tiene que levantarse a las 5 de la mañana para encontrar agua o arroz, o del hombre que ha perdido a sus familiares, que contar una buena crónica de un accidente en el centro de Sevilla o de una inundación en Dos Hermanas. Eso es clarísimo. Tú vuelves el lunes, quiere decir que estás dispuesto a continuar. ¿Cuándo te retiran como corresponsal de guerra? Pues sí, ¿O cuándo se retira uno? Yo creo que uno no se retira, esto es como Peter Pan. Peter Pan es el país de nunca jamás, es decir, aquí no se puede envejecer, esto es como la bicicleta, el día que dejas de dar pedales se ha acabado. Yo digo, yo hago una cosa que me gusta, que es mucho menos arriesgada de lo que la gente piensa. O sea, si es mucho más arriesgado para la señora que tiene que ir a hacer la compra en Sarajevo o que tiene que alimentar a un hijo en Sarajevo que para mí la vida en Sarajevo. Bagdad, en toda la guerra del Golfo, con todo el jaleo que se montó, con todas las manifestaciones, no hubo ningún muerto, ningún periodista muerto y hubo 5 heridos. De los 5 heridos, 2 fueron por luxación en el codo, que fue jugando al tenis en Darán. Otro fue Patricia Indesuperí, que se cayó por las escaleras del hotel en un momento de pánico y se rompió la clavícula. John Simpson, que chocó contra un atril, y uno que pilló una indigestión, pero no hubo otros heridos. En Yugoslavia sí es arriesgado. En Yugoslavia es una guerra donde de verdad el que va a cubrirla se juega la vida. Ahora, tampoco vamos a mitificar, se la juega menos que el médico o que la enfermera, que el enterrador que tiene que cumplir su función en una ciudad de esas. Alfonso, ¿qué hace falta en el mundo para que haya paz? Si no va a haber paz, el ser humano, y lo está demostrando Yugoslavia, es moralmente tan malo, tan detestable, tan injusto con sus semejantes, tan cruel, tan competitivo, tan despreciable como lo era en tiempos de los romanos o de las cavernas. No ha habido una mejora moral en el ser humano y va a haber guerra muchísimo tiempo, de una forma o de otra. Yo no creo, y para mí Yugoslavia en ese sentido es mi caída del caballo en el camino de Damasco, una revelación. Yo pensé que no era posible esto, yo pensé que nunca otros seres humanos matarían a otros de hambre, yo pensé que nunca veríamos en Europa violaciones masivas, yo pensé que nunca matarían a un niño por su apellido o por si sabía hacer, o por la forma como hace la señal de la cruz, si de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y lo he visto, y eso yo creo que es la prueba evidente de que el ser humano es tan malo ahora, tan moralmente malo como lo era hace 2000 años.